Bueno, comenzó la grabación. Buenas noches para todas. Vamos a comenzar esta semana. Vamos a tratar un tema muy interesante que se llama capacidades sociales. ¿Sí? ¿Ya están viendo mi presentación? ¿Me confirma, por favor? No, señor. Todavía no. No, Vamos. ¿Listo? ¿Me confirman? Ya está cargando, profe. ¿Ya se ve o no? La presentación como tal no ha cargado, pero ya se ve como el pantallazo compartido. Mm, ¿Qué será? ¿Nada? nada aún. Mm, bueno, se la voy a dejar de presentar y la volver a comenzar. Ahora ¿Listo? sí, sí. Bueno, Sí, entonces señor. comencemos. Entonces, este es nuestro tercer encuentro sincrónico, esta es la tercera semana. Recordemos que esta formación es de 98 horas y se van a realizar 6 encuentros. Este sería nuestro tercero, o sea, vamos en la mitad. Entonces, para esta semana el tema es capacidades sociales. Sí, es un tema muy interesante. El tema se ha recopilado de unos talleres que nos brindó la FAO. Recordar que el SENA hizo una alianza con la FAO con el tema de la extensión, dado que ellos tienen bastante experiencia desde hace muchos años en todos los países de América Latina. Y gracias a esa transferencia que se realizó en el 2019, pues pudimos aprender mucho de ellos con la idea de después transferirle a todos los extensionistas que se van a capacitar. Bueno, entonces comencemos con la definición de las capacidades sociales. Dice que son atributos o características de una persona que le permiten actuar de manera efectiva con los demás y que más allá de las competencias técnicas, o sea, las de conocimiento y de parte práctica, son fundamentales para acceder y desempeñarse en el mundo social y laboral. No desarrollarlas es una barrera. Entonces, si nos ponemos a analizar un poquito las comunidades rurales, vemos que, pues, en muchos casos el nivel de escolaridad es bajo, hay analfabetismo, ¿cierto? El uso de la tecnología, el uso de la parte ofimática, de computadores, de software, pues no es muy conocido para ellos, ¿cierto? Y el bajo de escolaridad hace que ellos se sientan a veces con una autoestima baja. Y al tener una autoestima baja, entonces no le permite desarrollarse socialmente, o sea, no participa en los procesos porque piensa que desconoce, que la va a embarrar, que lo van a intimidar, en fin. Entonces, por eso es que se dice que si no se desarrollan esas capacidades sociales, es una barrera para ellos para poder generar un desarrollo, ¿cierto? Recordemos que la extensión rural o extensión agropecuaria no solamente la asistencia técnica para producir más cultivos, más producir más, sea rentable, digamos, los cultivos agrícolas o pecuarios, sino es todo el componente de una comunidad para que se desarrolle y entendiendo el desarrollo como la mejora de la calidad de vida, ¿sí? Entonces, la capacidad sociales también hace parte de los procesos de extensión rural.
Aprovechar acá como un pequeño paréntesis para entender cuál es el perfil del extensionista frente al SNIA, ¿cierto? Recordemos que el SNIA es el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, que fue pues establecido en la Ley 1876 del 2017. Bueno, entonces, ¿qué habilidades? Creo que se están conectando. Bueno, ¿qué habilidades debemos tener nosotros como futuros extensionistas? Y bueno, ya sé que también hay personas que ya lo son, que ya están trabajando como extensionistas. ¿Qué habilidades? Trabajo en equipo, ¿cierto? Nosotros cuando trabajamos en campo con las comunidades rurales, no podemos trabajar de forma aislada, ¿cierto? Debemos trabajar en equipo. Inclusive en la temática pasada de mapa parlantes, sabemos que mínimo para poder hacer esa actividad, esa metodología, hay que trabajar mínimo con 2 personas, ¿cierto? Con un facilitador que hace las preguntas orientadoras y un observador que va llenando la ficha de la actividad. Entonces ahí ya implica 2 personas, pero tras de esas 2 personas que están enfrente con la comunidad, hay coordinadores, hay directivos, ¿cierto? Hay inversionistas y se tienen que trabajar en equipo y es una habilidad. O sea, el hecho de poder delegar, de confiar con el otro, las actividades implica una habilidad, ¿cierto? Una habilidad social para nosotros. Yo confieso que no soy dado para trabajar de forma en equipo, me queda más fácil trabajar de forma individual, pero me he dado cuenta que es una falla pensar así y lo importante es encontrar buenos equipos de trabajo y poder confiar en ellos y entre todos se hacen unos trabajos de manera más eficiente y efectiva. Entonces hay que nosotros como extensionistas siempre procurar el trabajo en equipo y si no tenemos habilidad desarrollada, pues buscar cómo se mejora. Resolución de conflictos. Es otra habilidad que también debemos tener muy bien desarrollada y es que en las comunidades, como en cualquier sociedad, en cualquier comunidad, en cualquier grupo de personas, hay diferentes personalidades, ¿cierto? Hay personalidades tranquilas, nobles, hay personalidades un poco agresivas. Bueno, uno encuentra de todo. Entonces, uno tiene que ser muy calmado en cuanto a la parte emocional, su inteligencia emocional muy bien desarrollada para poder encontrar ese equilibrio, esa diplomacia, por decirlo así, para poder trabajar en esas situaciones difíciles que se le van a presentar. Estoy seguro que se le van a presentar. ¿Está usted en la responsabilidad como extensionista de poder ayudar y que en vez de ayudar, que no se lo vaya a convertir en un gran problema, porque por alguna palabra mal dicha o que usted sea calore o que usted diga lo que no es, créame que el proceso con la comunidad se va para el traste, no funciona más, se pierde la confianza y no hay forma de poder recuperar. Entonces, es como si fuera un árbitro de fútbol, que tener siempre la imparcialidad, no buscar de pronto complacer a diferentes grupos de personas, tener un carácter, ¿no? Un carácter, pero como una firmeza en cuanto a los principios, en cuanto a la honestidad, ¿sí? Tampoco ser tan flexible de permitir todo vale por agradarle a un grupo de personas, eso no funciona. Es un equilibrio y ahí hay veces que toca hablar un poco fuerte, pero con criterio, con razón y siempre con mucha tacto, con mucha amabilidad, con mucha diplomacia. Entonces, los que tenemos temperamento fuerte, entonces mejorar ese tema porque eso puede dañar el tema de la resolución de conflictos. En el material de estudio les voy a dejar un video, pues es una película, es en blanco y negro, pero es súper buena. A mí me la pasaron en un diplomado que realicé y se llama 12 hombres en Putna. Todo se desarrolla en una mesa y prácticamente nace de que son 12 jurados que nombran para condenar a una persona y todas las pruebas van en contra de esa persona. Y inclusive llegan a reunirse esos 12 jurados y dicen, pero ¿para qué vamos a gastar acá saliva si ese señor ya está condenado? O sea, todas las pruebas dicen que él
es culpable. Entonces, ¿para qué perdemos tiempo deliberando? Y entonces un señor dice, oiga, pero lo vamos a mandar a la silla eléctrica, o sea, pero ¿por qué no discutimos un poco? Y empieza a ver la resolución de conflictos, y ahí duran una hora dialogando y dando argumentos hasta que llegan a una solución. Entonces es muy chévere que ojalá que la vean. No implica una actividad dentro de la formación, pero sí va a ser muy interesante para todos ustedes. Liderazgo participativo. Yo les decía a ustedes que nosotros no podemos convertirnos en los líderes de la comunidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ser los líderes, van a depender de nosotros, y en el momento en que nosotros faltemos, que nosotros nos desplacemos a otra comunidad o que ya no representemos a la entidad, cambiemos de trabajo, esa comunidad va a quedar sin ese líder. Entonces siempre tenemos que fomentar el liderazgo participativo, de que toda la comunidad sea líder, ¿sí? Bueno, aquí me preguntan que si se llama así la película, 12 hombres en pugna, sí, así se llama la película. Comunicación asertiva, o sea, cuando se refiere a comunicación asertiva, descomponiendo pues esa frase, que es comunicación, es el proceso de enviar un mensaje, ¿cierto? Está el emisor que envía un mensaje a través de diferentes canales y que ese mensaje lo recibe un receptor. Pero cuando hablamos de la parte asertiva, es que ese mensaje sea recibido de buen agrado, ¿cierto? Y que sea entendido. Entonces, eso implica ser asertivo. Entonces, a veces pasa que inclusive en las comunicaciones escritas somos agresivos, no somos cordiales, amenazamos, aunque no se vea claramente, de pronto la personalidad de uno es así y uno no lo vea, no lo note, pero el otro sí. A veces uno escribe con términos amenazantes de que si no hace esas evidencias, mejor dicho, va a perder el curso, o tenga en cuenta que yo ya le avisé en tal. O sea, a veces uno puede ser agresivo en las formas escritas y también en las conversaciones, en la parte verbal. Entonces, ser muy, muy buen cuidadoso con la comunicación, con el lenguaje que utilizamos, entender el contexto cultural, social en que estamos, ¿sí? Y yo les cuento una anécdota que siempre a los otros aprendices les he contado, y es que pues cuando yo estaba muy novatico siendo instructor y estaba dando una capacitación con unos jóvenes, eran unos jóvenes que tenían problemas de drogadicción y hacían parte de la comunidad de Padres Somascos, que Padres Somascos es una comunidad en el norte de Bucaramanga que recoge a esos jóvenes y empieza a capacitarlos para reincorporarlos en la parte laboral. Y entonces yo les estaba dando el curso de emprendimiento y se me ocurrió decir, no, que hay que estudiar mucho, hay que capacitarse mucho para no tener que trabajar como negros. Y esa frase que a veces uno pues lo utiliza seguido, pues ya no es bien vista. Entonces una persona pues afrodescendiente o afrocolombiana llega y me dice, profe, pero no entiendo esa expresión que usted dice. ¿Cómo así que trabajar como negros? O sea, ¿es que los negros trabajan más o por qué? ¿O por la esclavitud? ¿Por qué lo menciona? Y ahí pues el achante total, bajar la cabeza y pedir, ¿sí? Y por todo, ¿por qué? Por no tener una comunicación asertiva, no entender el contexto, mejor dicho. Y así nos puede pasar muchas veces. Entonces, ser cuidadoso con lo que se expresa, tanto en la parte escrita, verbal y gestual, ¿cierto? A veces de pronto hacemos miradas despectivas, de asco, de repugnancia con alguna cosa y eso pues daña todo el proceso de confianza con una comunidad. Pensamiento crítico, o sea, no tragar entero, básicamente es como la expresión. Y es que a veces nosotros pecamos, y eso lo quiero pues con mucho respeto a todos los agrónomos y zootecnistas y veterinarios que a veces pues nosotros escuchamos de ciertas producciones que de pronto se vuelven como promisorias. Y cuando el término promisoria es que tiene potencial de comercio, que tiene potencialidad económica. Y a veces nosotros no somos críticos de recolectar esa información y se la transmitimos tal cual a nuestros productores, a nuestras comunidades. Y ellos piensan que como nosotros tenemos un nivel de escolaridad de pronto más alto que ellos, entonces nos creen mucho y a veces estamos cometiendo grandes errores.
del Sachainchi, explotaciones, inclusive yo cuando estaba en la universidad, explotaciones del avestruz, que eso, mejor dicho, el avestruz se hacen unos potreros de tanto por tanto, es un macho reproductor con 2 hembras, se hacen un trío y que se aprovecha todo, que las pestañas se venden, que las plumas se venden, que el huevo se vende, que la carne se vende, mejor dicho, que todo se vende y a buen precio. Y entonces nosotros escuchamos eso y se lo damos a conocer a nuestros productores y ellos hacen de pronto muchísimo esfuerzo para poder tener la inversión, el plante para invertir en eso que le estamos diciendo, pero ya cuando empiezan buscar ya la comercialización o ya empiezan a buscar cómo se puede pues vender, no encuentran compradores. Entonces, nosotros nos dejamos entusiasmar por la novedad, pero no tenemos el sentido crítico para realmente transmitir a nuestros productores si sería bueno o malo participar de ese tipo de negocios. Entonces, siempre con sentido crítico. Y no estoy diciendo que las que le mencioné sean malos negocios. No, o sea, pueden ser muy buenos negocios, pero siempre hay que buscar realmente la parte de la comercialización, no solamente la parte productiva, sino la comercialización y comercialización real. Que no es que yo escuché que eso tenía buena salida, pero bueno, demuéstreme qué compradores están interesados. Busquemos teléfonos, llamemos realmente a cuánto nos van a pagar, pero algo concreto y no que escuchamos y escuchamos, pero la parte crítica no se ve por ahí. Gestor de acciones de paz, entonces siempre nosotros buscar que todas las actividades se hagan en torno de paz y fomentar la cultura de paz. Capacidad de análisis, que va pues muy relacionada con lo que les hablaba del pensamiento crítico, ¿cierto? De analizar mucho de las cosas, de no nos llevar mucho por las pasiones o por nuestro propios subjetividad, mejor dicho, perdón, subjetividad, y tratar de manipular a nuestros productores o imponerles cosas que para nosotros es lo ideal, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy un agrónomo y yo estoy apasionado con el tema de la parte de los biológicos, de controladores biológicos a través de insectos o repelentes con plantas, como la alelopatía y cosas así, y me encanta eso, pero si veo que un productor me está diciendo, oiga, ingeniero, ¿qué hago? Que tengo una plaga y que ya llevamos, me está atacando el cultivo y ya tiene una incidencia del 80%, o sea, si no hago algo, ya me quedo sin plata, sin qué recoger. Entonces yo no puedo, como apasionante de la parte orgánica, decirle, mire, utilizo un controlador biológico porque esto y esto y esto es beneficioso para el medio ambiente, en fin. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque es que ya tiene un nivel muy alto de infectación y ya no, y el tema biológico requiere más tiempo para poderlo, que sea más efectivo, ¿sí? Ahí ya toca algo químico, algo que ya pare la plaga, ¿sí? Pero diferente que el productor me diga, no, es que tengo una infectación apenas del 10%, veo por ahí que se están comiendo las hojitas. Ah, bueno, ahí sí podría ser una forma más amigable con el medio ambiente, con un controlador biológico, alopatía, un control manual, un control cultural, pero siempre como el equilibrio y entender también al productor en su aspecto económico. La escucha activa es muy importante, no solamente el proceso de quedarme en silencio para escuchar al otro, sino realmente una escucha activa es estar realmente en silencio, tanto en la parte sonora, en el momento, sino también en la parte cerebral, estar callado en su mente para poder escucharlo de manera activa. Porque no, si ustedes pueden analizar, cuando alguien les pregunta algo, ustedes ya en su cabeza están pensando qué decirle, inclusive ya lo bloquean. Ya todo lo que me diga, yo ya lo bloqueé porque ya estoy pensando es cómo darle la respuesta a lo que me va a decir. Entonces ahí no estoy haciendo ninguna escucha activa, ¿sí? Hay que realmente hacer un silencio al interior para poderlo escuchar. Confidencialidad de la información, o sea, todo el tema de extensión rural es confidencial, toda la información que se recolecta es en pro de la comunidad, para el proyecto solamente, y no puede ser utilizada para otros fines. Y créame que va a haber tentaciones porque muchas empresas aprovechan de que nosotros trabajamos con comunidades rurales para poder obtener bases de datos para utilizarlas con otros fines. Por ejemplo,
Hicimos una rueda de negocios con los productores y un banco que ofrece créditos agropecuarios me decía, oiga, ese listado me interesa de las personas que participaron a la rueda de negocio para ofrecerles un crédito. Y no, eso no es permitido porque esa información fue recolectada con el SENA y solamente fue con el fin de la rueda de negocio, no es para más. Entonces, pueden haber ese tipo de tentaciones o solicitudes y ser muy, muy honestos con esa información, porque a veces puede ser demasiado sensible. Empatía, básicamente también está relacionada con la escucha activa, que por ahí la frase dice que es ponerse en los zapatos del otro, entender todas las circunstancias que viven los productores, nuestros campesinos, y a través de ese entendimiento poder darle soluciones efectivas, oportunas, ¿sí? A veces lo que nos enseña en la universidad, en los libros, a veces choca realmente con el contexto real. Entonces ahí requiere un bastante grado de empatía. ¿Qué funciones claves? O sea, las que les expliqué son habilidades. Ahora, ¿cuáles funciones debemos desarrollar con las comunidades? La primera que todo, diagnosticar el entorno productivo, que es básicamente la esencia de este curso de formación. Poder tener la función de hacer un diagnóstico participativo, o sea, con ellos. Atender requerimientos de los productores. O sea, por ejemplo, puede haber solicitudes de que les ayudemos a montar un proyecto, que les ayudemos a mejorar un problema que tienen con la parte productiva de determinado cultivo o alguna explotación pecuaria, o que los ayudemos de pronto con el tema de análisis de suelos, con la parte forestal, el tema de recursos naturales. Bueno, en muchas áreas que nosotros de pronto podemos ayudar, intervenir, entonces también tenemos esa función. Proyectar líneas de acción, o sea, no solamente yo les decía en la parte agrícola y pecuaria, sino pueden desarrollarse en otro tipo de líneas. Por ejemplo, hay compañeros que están haciendo esa formación que son psicólogos, trabajadores sociales, economistas, de salud ocupacional, de alimentos, y todos ellos pues les interesa este tema de extensión porque les permite tener la habilidad para poder trabajar con comunidades rurales. Formar capacidades en los productores, o sea, no solamente conocimientos, sino también capacidades y como en ese tema, capacidades sociales. Desarrollar acciones de capacitación y transferencia, eso sí ya pues es el tema solamente de formación técnica. Promover la innovación tecnológica, poderles de pronto mostrar, llevar qué cosas están cambiando en el mundo productivo y poderles proponer paquetes tecnológicos que puedan adaptarse a su situación. Elaborar propuestas de solución de acuerdo al diagnóstico, también es una de nuestras funciones. Promover la participación de las comunidades, que yo siempre les he recalcado de que hay que buscar estrategias para que no nos participen los mismos con las mismas, sino que buscar que participen los que no tienen voz, los más vulnerables, las mujeres, los jóvenes, los niños, los adultos mayores, los que no tienen, los que tienen, para que eso realmente sea participativo. Comunicar resultados obtenidos, que esa es otra de las críticas que siempre nos hacen, de que nosotros trabajamos con las comunidades, pero nunca socializamos los resultados que obtenemos o lo que hacemos con ellos. Administrar y documentar información agropecuaria. Entonces también recolectamos mucha información, generamos muchos informes y hay que saberlos administrar y saberlos documentar. Inclusive el último módulo, el módulo quinto, es con un ingeniero de sistemas que les ayuda como el tema para poder tabular información, bases de datos, tablas dinámicas. Está muy interesante esa formación. Gestionar servicios de apoyo, o sea, también yo les decía en otro encuentro que nosotros debemos convertirnos como el puente, ¿no? No el mensajero, pero sí el puente que permite con las entidades realmente encargadas hacer el puente con las comunidades, ¿sí? Y se van a dar cuenta que en el tema de capacidades sociales realmente vamos a hacer un buen puente para todos esos procesos. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, señor. Ninguna. Bueno, en el chat tampoco hay ninguna pregunta.
Bueno, entonces, ¿para qué las capacidades sociales en el desarrollo territorial? Entonces, por ejemplo, para el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, ¿sí? Los que de pronto no están familiarizados con el término de seguridad alimentaria y nutricional es el hecho de que estando en el campo tener la posibilidad de al menos garantizar para la familia el sustento, ¿sí? O sea, tener una buena proteína, tener también los carbohidratos, tener también la parte de reguladores, o sea, tener, por ejemplo, unas gallinitas, unos conejos, un cerdo, una vaquita que les dé la leche, tener sus cultivos de pancoger que les permitan tener una buena alimentación. Y tener eso ya garantizado les permite tener una seguridad alimentaria. Hay otro concepto que se llama la soberanía alimentaria, que es diferente, porque la soberanía alimentaria es que yo decida qué siembro y no que me impongan. Entonces ahí, por ejemplo, se relaciona mucho con el tema de semillas nativas, de que uno realmente utilice las semillas, que uno guarde la cosecha pasada, que fueron recolectadas de hace mucho tiempo, inclusive de nuestros antepasados, y rescatar esas semillas que se están perdiendo, ¿sí? Por ejemplo, en el tema del maíz, que ahorita se utilizan muchas semillas transgénicas, semillas importadas de Estados Unidos, obviamente con mayor productividad, pero desechando las semillas nativas de nuestros indígenas, que aunque tengan una baja productividad, sean más pequeñas, pero tienen mejores aspectos nutricionales, mejores contenidos nutricionales y que vale la pena rescatar. Eso es soberanía, cuando yo decido qué sembrar. Y seguridad alimentaria es cuando lo que yo siembro me garantiza que puede vivir bien mi familia. Entonces, ¿por qué se relaciona la seguridad alimentaria con el tema de la parte social? Porque, les explico, porque si uno no se quiere, o sea, la autoestima de uno es baja, la gente del campo prefiere vender todo lo bonito y quedarse con lo feo. ¿Sí? Es un tema que yo le peleo mucho a mi mamá porque, por ejemplo, eh, uno, y eso también pasa en muchas casas, que uno la vajilla más bonita, la que es nueva, la impecable, esa uno la guarda y solamente la saca para las visitas. Pero cuando es para uno, entonces uno saca el plato desportillado y no pasa nada, que esté medio vencido y con la grieta toda fea, toda manchada, porque es para uno. Entonces, prácticamente como que uno no se quiere, o sea, para las visitas, para la gente de afuera sí lo bonito y para uno sí lo feo. En el campo pasa igual. De que llegue la cosecha, entonces digamos que sean las cosechas de alberja, de pepino, de tomate, y de pronto tienen buen precio esos productos y prefiere venderlo todo y su familia quedarse sin nada. Y a su familia sí le toca comprar en la plaza de mercado o comprarse los productos más feitos, los más chiquitos, los deformes, los que de poca calidad, ¿sí? En el tema de café, como está bueno el precio del café, la carga creo que en esta semana está a 1,5 millones. Entonces, vender la carga de café pergamino de buena calidad a 1,5 millones porque es buena plata, pero yo sí compro café de mala calidad o me quedo con la pasilla. Entonces, si uno tiene buena autoestima, procura también que su familia se alimente con buena calidad. Entonces, por eso tiene una relación la seguridad alimentaria con la autoestima y con el autocuidado, ¿sí? Con buenas pautas de crianza, ya que si mi familia tengo niños, ¿cierto? Que son pequeñitos, yo procuro alimentarlos de forma correcta, entonces no ser tacaño con ellos, ¿sí? Por buscar de pronto la parte lucrativa, entonces es importante también ese tema y la resiliencia de que a pesar de los obstáculos, de los problemas que pueden haber en la parte rural, pues poder sacar adelante nuestros productos y siempre que nuestras familias tengan una mejor calidad de vida. Bueno, ¿cómo se puede relacionar con el tema de asociatividad de mercados y gestión socioempresarial? Entonces, eso ya es la parte de mercados. Si usted está regular en el tema de resolución de conflictos, o sea, usted no sabe solucionar problemas, usted tiene un bajo nivel de confianza, usted no se adapta al cambio y su comunicación es regular, ¿cómo puede hacer ventas? ¿Cómo puede promocionar sus productos? ¿Cómo puede generar una empresa? Entonces, se requiere fortalecer todos los aspectos. En el tema de emprendimiento, entonces,
ahí ya es como el tema de formación de empresa. Entonces, lo mismo, la comunicación asertiva. Si usted no sabe hablar de forma clara, convincente, con argumentos, si usted no es buen líder, si usted no trabaja en equipo y si no tiene esa iniciativa, le va a quedar muy difícil arrancar con procesos productivos que generen pues emprendimientos. En la parte de educación, de capacitación, o sea, el tema de quererse formar. Si usted no se quiere, si usted no se conoce, si usted no tiene buena comunicación y si no tiene un pensamiento crítico, ¿cómo puede usted de pronto acceder a esa formación o cómo le puede interesar? ¿Sí? Entonces, es muy importante todas esas capacidades sociales para poder tener esos tipos de desarrollo. ¿Sí? Entonces, arranca desde la persona como ser individual, también con la familia y también con la comunidad. Y la comunidad, pues, en su territorio. Bueno, ¿para qué las capacidades sociales en el desarrollo rural territorial? Para sostenibilidad en lo productivo y lo ambiental. Para cerrar la brecha entre los habitantes de lo rural, mujeres y hombres mestizos y comunidades étnicas. ¿Sí? Cerrar la brecha, cerrar esa abertura que existe entre la parte rural, o sea, en el campo, y más lo que ocurre entre hombres y mujeres y entre los diferentes tipos de comunidades indígenas que habitan en esos territorios. Asociatividad y fortalecimiento organizativo y el fortalecimiento del capital humano y social. Entonces, ya entendiendo la importancia de las capacidades sociales, vamos a proponer, o la FAO propone un instrumento para poder hacer ese diagnóstico. Recordemos que estamos en módulo 1, que es el de diagnóstico, que arrancamos con un mapa parlante como para conocer un poco del contexto territorial, social, cultural, tecnológico, ambiental. Pero con este instrumento de esta semana lo que queremos conocer es un diagnóstico de cómo están las comunidades en la parte social, ¿cierto? Y ya habíamos hablado un poquito de lo que es el autoestima, autoconfianza, el tema de qué más vimos. Vimos el tema de adaptabilidad, comunicación asertiva, trabajo en equipo, resiliencia, bueno, varias cosas. Entonces, vamos a ver este instrumento que nos propone. Lo que busca este instrumento es medir el avance de un conjunto de priorizado de capacidades sociales y procesos relacionados con estas por efecto de las estrategias de un proyecto en el contexto familia del sector rural. Entonces, este instrumento que lo propuso la FAO ya priorizó un conjunto de capacidades. O sea, hay mucho tipo de capacidades que ya les nombré, pero este instrumento solamente va a centrarse, creo que es en 5 aspectos muy importantes y a través de este instrumento pues lo convirtió en algo que sea medible a través de formas cuantitativas. Este instrumento, yo sé que ustedes no lo ven acá, que es más pequeño, se ve la letra muy pequeña, pero ya lo vamos a ver como evidencia para esta semana. ¿A quién va dirigido? A las comunidades rurales y con pertenencia étnica. También va a ser una comunicación horizontal, o sea, este instrumento va a ser aplicado en forma de una entrevista y ojalá que no se vea tan estructurada, que no se vea tan acartonada, sino que fluya de una manera muy flexible, muy cordial, para que realmente exista una buena participación. Respeto por la identidad de las personas, de la comunidad. También va dirigida mucho a los jóvenes, a la paridad de género, tanto hombres pues, y mujeres, a la familia y al individuo, ¿sí? Entonces, va a ser una entrevista para todo un núcleo familiar para poder identificar esas capacidades sociales. Y más que todo, pues para el individuo y para la familia, ¿no? Bueno, ¿cuál es la metodología a utilizar? Entonces, primero, las capacidades que se van a analizar son la de autoestima, confianza y pensamiento crítico. Pensamiento crítico, pues relacionado con la toma de decisiones. También, ¿qué se va a analizar? Procesos relacionados con las pautas de crianza.
Acá la sigla NNA significa niños y niñas adolescentes. Es una sigla que utiliza mucho el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Violencias basadas en género, participación incidente de mujeres. ¿Cuál es el grado de participación de las mujeres en esa entrevista? ¿Cómo se estructura esta metodología? A través de una visita técnica, preguntas orientadoras, dinámicas movilizadoras y observación directa. Esa es la forma de recolectar la información, ¿sí? Las visitas técnicas, pues, como es una información tan confidencial, pues se requiere que el extensionista ya tenga un conocimiento del territorio, ya tenga de pronto un grado de confianza con esas comunidades, o sea, que no sea la primera vez que va a realizarlas con ellos, que lo conozcan, porque hay muchas preguntas que son muy de la familia, ¿sí? Este trabajo que hicimos con la FAO cuando nos hizo esa socialización, hicimos como una simulación. Entonces, por ejemplo, la FAO, que eran los facilitadores, nos repartió: Sammy Reyes, usted váyase al rincón, nosotros le vamos a dar unas instrucciones, no escuche lo que le vamos a decir al grupo. Y el facilitador de la FAO le decía al grupo: oiga, ustedes haga el papel de hombre, pero de hombre ese que es machista y que no deja hablar a la mujer. Usted va a hacer el papel de una niña que usted va a tratar de hablar, pero que el papá la intimida con la mirada y no la deja participar. Lo mismo usted como mujer. Y dos hombres que sean muy cansones, dos jóvenes que sean los que hablan mal de las hermanas, de la mamá, que sean groseros, y a generar como un ambiente negativo, a ver cómo el facilitador, el extensionista puede participar con ese clima tan tosco en ese proceso de entrevista. Entonces yo, muy buenas tardes, ¿cómo está, familia? Y empezaba como que el hombre machista a imponerse, yo no ver todo ese proceso, pero como uno desconocía cuáles eran las instrucciones que les habían dado, pues empezaba uno como a llenarse de impaciencia, a subirse de pronto la parte de la ira, del enojo, de ver que no le están colaborando con el formato, con lo que uno intenta recolectar. Y después de ese trabajo, nos decían los de la FAO, esto es lo que pueden encontrar. O sea, aquí obviamente está exagerado, pero eso es un ambiente posible que puedan encontrar. Entonces, ¿usted cómo va a trabajar con ese tipo de comunidades cuando de pronto no le abren la puerta, no quieren participar, o ve ustedes que la información que le suministran no es la correcta, no es veraz porque no confían en usted? Entonces, para ese trabajo se requiere, yo digo que un extensionista que ya haya trabajado con la comunidad, que la conozcan para que realmente la actividad se haga de la mejor manera. Las preguntas orientadoras, pues el instrumento ya ofrece unas preguntas, pero la idea es que uno no las diga como aprendidas o como leídas porque no genera ese dinamismo. Entonces, tratar de uno familiarizarse muy bien con el instrumento para poder hacer las preguntas de forma más natural. Dinámicas movilizadoras. Entonces, también tenemos que hacer unas dinámicas para poder observar cómo se comportan las familias. Por ejemplo, la dinámica del abrazo, o una dinámica en que uno vea cómo se relaciona el hombre con sus hijos, con su esposa, permite, por medio de la observación directa, identificar si hay violencia familiar o cómo trata a los niños y niñas. Entonces, eso sirve. A mí, cuando estaba haciendo esa capacitación con la FAO, me surgió una duda. Y yo les decía, pero este instrumento está dado es como para un psicólogo, para un trabajador social, y nosotros pues somos de la parte agropecuaria y de pronto no somos los más indicados. Entonces la respuesta de los talleristas de la FAO es que ¿quién va a las comunidades? ¿Será que usted tiene razón? O sea, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el encargado de hacer ese trabajo, pero ¿será que esas comunidades están apartadas? Y usted que tiene la oportunidad como extensionista rural de poder trabajar con comunidades tan lejanas, ¿cierto? De lo que llaman la Colombia profunda, ¿por qué no sirve como puente para realmente traer las entidades encargadas? Entonces, pues con esa justificación, pues sí, sería interesante, porque es verdad, o sea, uno trabaja con comunidades que nadie las visita, que de pronto
el SENA, porque está en muchos territorios, tiene la posibilidad, o de pronto otras ONG, otras entidades tienen la oportunidad, ¿por qué no también ayudar a esas entidades que no tienen esa cobertura y realmente convertirnos en puente? Ya sabemos que el extensionista también dentro de sus funciones es esa, ser puente con las entidades que realmente tienen pertinencia en estos aspectos. Entonces tampoco es que uno se quiera convertir en psicólogo para poder hacer esa actividad, pero sí tener como el lado humano para poder entender todos estos procesos y poder realmente ayudar a las comunidades. ¿Qué se requiere hacer previamente para aplicar este instrumento? Entonces, primero que todo, un ambiente de relacionamiento y confianza. Lo que yo les había dicho, o sea, si usted es la primera vez que llega a esa comunidad, ¿cierto? Nadie lo conoce, que lo ven a uno como extraño, ¿y este quién será? ¿Este señor de dónde vendrá? ¿Para qué vendría? Créame que esta actividad pues no va a ser exitosa. Entonces se requiere un ambiente de relacionamiento y de confianza. Entonces, yo sé que a veces nosotros hemos empezado a trabajar con comunidades, primero de pronto con una capacitación, les dimos un curso en huertas escolares y familiares, después le dimos un curso de viverismo, después le dimos otro cursito, ya la gente ya nos conoce, ya nos aprecia. Entonces ya puede ser el momento de pronto de hacer una investigación como es un diagnóstico a través de esos instrumentos, ¿sí? Entonces, previamente, un ambiente de relacionamiento y confianza. Si de todas maneras no hay forma de que a usted le toca hacer esta actividad y que la comunidad no conoce, pues tratar de hacer una actividad previa a la entrevista. Entonces, de pronto, citarlos a un taller, una dinámica, explicarles cuál es el proceso, generar un nivel de conocimiento de qué es lo que se va a hacer y que lo conozcan a usted, y después sí programar la actividad, ¿sí? Esa sería una opción. Mínimo entrenamiento en trabajos con familias rurales, o sea, que ya tenga experiencia en extensión rural, o que al menos pues se haya capacitado en extensión rural. Concertar horarios y fechas de visita. Recordemos que en el sector, en el campo, pues el tiempo es sagrado, bueno, en la parte urbana también, pero en el rural entender de que un día que no se trabaja en la finca es un día que se atrasa y se atrasan bastante. Entonces, respetar muy bien los horarios y concertarlos, saber qué tiempos nos pueden atender y qué días serían los más indicados. Estudiar muy bien el formato. Atención del facilitador está en la familia. Atención del facilitador está en la familia. Entonces, este formato, este instrumento, pues que se va a explicar el día de hoy, entenderlo muy bien para poderlo aplicar con las familias, porque si nosotros en ese día que vamos a hacer ese proceso nos centramos más en conocer el formato y entenderlo, pues no le vamos a poder ponerle atención a la familia, a observarla, a ver cómo se relaciona. Muchas veces la información que uno pregunta en ese formulario no es suficiente. Hay una información que se recolecta a través de la observación, de las miradas que se hacen, de los gestos, de las acciones que se realizan. Entonces, si nosotros no conocemos, no estamos familiarizados con el formato, no vamos a lograr realmente observar el desenvolvimiento de la actividad por estar concentrados en el formato. Bueno, quiero revisar una pregunta, no, ninguna pregunta. Bueno, durante la metodología hay que generar empatía desde el saludo, ¿sí? No sé si ustedes vieron videos del profesor Yarumo. En YouTube se consiguen muchas entrevistas que él hizo con las comunidades rurales y se da cuenta uno de la empatía que hacía el profesor Yarumo, de cómo saludaba, de cómo rompía el hielo. Y entonces eso es lo que tenemos que buscar, esas capacidades para hacer la empatía rápidamente, para que pueda desarrollarse de la mejor manera la actividad. Procurar que la familia esté cómoda y dispuesta. Entonces, por eso también es importante los horarios fechas, o sea, no cogerlos de afanes, visitarlos cuando están almorzando, cuando están haciendo una actividad importante, que digamos que están recogiendo café, que están lavando el café, que están en un proceso productivo que no puede pararse y que usted llega a hacer la visita. No, o sea, tiene que estar muy bien concertado para que la familia esté cómoda y dispuesta.
Formula preguntas orientadoras para cada capacidad o proceso relacionado. Respuesta está integrada, las palabras, los gestos, la corporalidad y la dinámica que se dé entre los miembros de la familia. Entonces, lo que yo les decía, no solamente es la formulación de preguntas, es también las palabras que dicen, los gestos, la corporabilidad, o sea, los ademanes, cómo se mueven, la dinámica que se da entre la familia. Obviamente, pues un psicólogo tiene mayor capacidad para observar todas esos gestos y poderlos interpretar, pero bueno, nosotros también somos humanos y tenemos también desarrollado esas capacidades para interpretar esos comportamientos y poder hacer informes de un diagnóstico que realmente se enfoque en lo que podamos encontrar. El diligenciamiento periódico permite tener un acumulado cualitativo basado en una escala técnica sobre el avance de las capacidades priorizadas. Bueno, ahí dice que la parte de que sea periódico, o sea, la idea es que esta actividad se puede efectuar después en 6 meses o al año, pero obviamente implementando un plan de intervención, ¿cierto? Digamos que en la primera visita me di cuenta que la autoestima y el nivel de confianza en esa familia es muy bajo. Y en las otras familias de esa comunidad también se repite la misma situación, baja autoestima. Entonces, yo realizo dentro de mi plan de intervención como extensionista una capacitación relacionada con la confianza para mejorar los procesos de autoestima. Entonces, ya invito a una psicóloga, trabajadores sociales, el Instituto de Bienestar Familiar, bueno, todos los profesionales, hago unas capacitaciones, unas charlas, una estrategia que hay que planificar muy bien. Y después de ese proceso de intervención, hago otra medición. Entonces, vuelvo a aplicar el instrumento a ver si mejoraron esos puntajes, ¿sí? Para hacer como una medición. Bueno, entonces ahora vamos a ver las preguntas que se van a utilizar en ese formulario. Pues presentarles el formulario, pues por la letra tan pequeña, porque es una sábana en Excel, pues no la van a ver. Entonces, lo que hice fue tomar de ese formulario, pasarlo a presentación para que sea más fácil de leer. Entonces, la primera capacidad que se va a evaluar es la autoestima. Entonces, ¿qué preguntas se van a hacer? ¿Cómo se ve físicamente y se siente hoy? Entonces, ellos pueden decir, me veo bien, me veo bonito, me veo simpático. Habrá la oportunidad para que se hagan chistes entre ellos, ¿cierto? Pero eso nos va a permitir poderlo medir en esta escala de valoración. Una autoestima alta, una autoestima baja o una autoestima intermedia. Entonces, una autoestima alta, sentirse confiadamente apto para la vida, capaz y valioso, aceptado como persona. Entonces, por ejemplo, si se ve, ¿cómo se ve físicamente y se siente hoy? No, yo me veo simpático, elegante, me veo fuerte, me veo capaz para el trabajo duro. Pues si me dicen que lo califique entre esas alternativas y también con lo que observe, la actitud con lo que lo dice, yo puedo decir, no, él tiene una autoestima alta, ¿sí? O de pronto dicen, no, ahí me veo cada vez más viejo, todos los años me veo más viejo, más acabado, con más achaques, más enfermedades. Entonces, ¿yo dónde lo catalogo? Pues yo lo catalogaría en una autoestima baja o intermedia, dependiendo de lo que observe, o sea, su criterio, ¿sí? Pero obviamente un criterio, pues, lo más objetivo posible para que ese instrumento, pues, sea validado. ¿Cuál es la cualidad que ha fortalecido en las últimas semanas? Entonces, es una pregunta abierta. Él dirá, no, que el trabajo en equipo, la paciencia, bueno, miles de cosas. ¿Cuál es el defecto o debilidad que más trabajo le cuesta superar? Pues que la pereza, que tal cosa. O sea, va a haber un montonón de respuestas, pero lo interesante es usted dónde lo va a ubicar, en una autoestima alta, una autoestima baja, una autoestima intermedia. Hoy, ¿qué se merece para una semana dura de trabajo? Hay gente que le contesta a uno que se merece una canasta de cervezas, otras se dice, no, yo me merezco unas vacaciones en la playa, bueno, tantas cosas. Otros dirán, no, pues no me merezco nada, igual aquí nadie me da nada. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes vean, observen y escuchen, poderlo valorar. ¿Hay alguna pregunta acerca de esta primera capacidad para evaluar en el instrumento?
que básicamente pues es la evidencia para esta semana. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, señor. ¿Todo claro? Las preguntas surgen cuando ya están haciendo la actividad. Bueno. Entonces nos vamos con la siguiente capacidad. Bueno, y antes de pasar a la siguiente capacidad, pues decirles que eso no es que se les ocurrió a los de la FAO de la noche a la mañana, sino que eso fue un proceso de investigación y de priorización de lo que más se ve afectado a las comunidades rurales. Entonces, el tema de la autoestima se basaron en los estudios de Nathaniel Branden, que es un psicólogo especializado en la autoestima y su desarrollo desde la infancia. Es el tema de autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación y autorrespeto. Desarrollo gradual de esto, de la autoestima, como un proceso a largo plazo. Entonces, de acuerdo a esta investigación del doctor Natalie Branden, fue que se tomaron esas preguntas para poder ser formuladas en ese instrumento y se utilizó la escala que él propone. Bueno, ahora sí pasemos a la siguiente capacidad, que es la de confianza. Entonces las preguntas es, ¿tuvo algún problema esta semana? Entonces van a haber muchos problemas, pero usted va a estar muy atento, con una escucha muy activa, a entender ese problema y cómo lo resolvió, porque esa es la siguiente pregunta, ¿cómo lo resolvió? Entonces, de acuerdo a esa respuesta, uno puede entender, esa persona tiene confianza, tiene una baja confianza o tiene un nivel de desconfianza, ¿sí? ¿A quién le contó o le pidió ayuda? ¿Usted le ayudó a alguien de la familia o la comunidad a resolver algún problema? ¿En el hogar se valora la palabra, cumplir los acuerdos? ¿Cómo están trabajando ustedes en fortalecer la confianza al interior del hogar? Entonces, la forma de valorarlo sería la siguiente. Una alta confianza es cuando se manifiesta esperanza, iniciativa, tranquilidad frente a la incertidumbre y la complejidad de las circunstancias. Se ve las cosas positivas y ve que se pueden tener la iniciativa para poder afrontarlas, ¿cierto? Baja confianza, se muestra prudente, corre riesgos pero calculados, monitorea su vulnerabilidad en relación con la afectación que le pueda generar a otros. Y desconfianza manifiesta temor, cautela, vigilancia, falta de esperanza, falta de iniciativa frente a las circunstancias complejas o indefinidas, expectativa negativa frente a los acuerdos realizados. Entonces, de acuerdo a las respuestas que se le den y como les digo, al comportamiento tanto gestual, corporal y la dinámica entre toda la familia, puede usted tener esta calificación de esta escala. Bueno, esta capacidad fue tomada frente a los estudios que hizo Fukuyama, Uslader, Newton, Derhey, Offen, Marian Hughes en el año 2000. Entonces, estos autores propusieron este esquema de las 4 actitudes basados en el grado de confianza y desconfianza. Dice que la confianza influye en una economía y la democracia porque genera fuerzas institucionales. Entonces, de acuerdo a ese estudio fue que la FAO propuso esas preguntas y esa escala de valoración. Otra de las cosas que se van a evaluar en este instrumento es el pensamiento crítico. O sea, esa capacidad de análisis que tienen nuestras comunidades rurales a la hora de enfrentarse a algún problema. Entonces, acá se tiene que generar una dinámica movilizadora. El caso de la historia y la situación hipotética. Entonces, ustedes como extensionistas para esta actividad, ustedes tienen que proponer un problema. A ver ustedes cómo la comunidad, cómo la familia lo va a resolver. Entonces, por ejemplo, pueden proponer de, bueno, ¿y qué pasaría si usted, su vecino, se da cuenta que le corrió la cerca, que se quiere avanzar el terreno y cuando usted le hace reclamo, entonces se le dice que usted es un mentiroso y se van a los golpes? ¿Usted cómo reaccionaría? ¿Se iría a los golpes? ¿Cómo sería la forma de solucionarlo? O sea, le plantea alguna situación y como lo dice acá, puede ser hipotética o también puede ser real, ¿sí? Por ejemplo, le podría proponer, bueno, y en el tema de la vacunación, ¿usted qué opina de los procesos de vacunación de la gente que no se quiere vacunar?
está de acuerdo, algo que lo permita dinamizar, o sea, pensar de forma crítica. ¿Sí? Todo problema, toda situación requiere un análisis. Entonces, lo que usted va a evaluar es cómo esa persona y la familia en sí hace ese pensamiento crítico. Con lo que ellos le respondan, usted va a valorarlo de la siguiente manera. Razonamiento. La familia o el individuo identifica el problema, sus causas y consecuencias, aborda la complejidad, observa ventajas y desventajas de una situación. Entonces, por ejemplo, en la pregunta hipotética de que cómo ve el proceso de vacunación y de que las personas que ya se vacunaron, las que no se quieren vacunar, entonces, si esa persona empieza a identificar el problema de que sí, que hay diferentes tipos de vacuna, que hay rumores de tales cosas, pero la ventaja es que la fatalidad, o sea, las muertes se va a reducir en un 80%, las desventajas van a ser estas y estas, o sea, se genera un análisis, vemos que la persona tiene un alto grado de razonamiento. Plantea opciones viables y eficaces para darle solución al problema, contempla quién puede ser afectado y minimiza esos impactos de afectación, ¿sí? Entonces ya el análisis que se hace no lo hace en entender las ventajas y desventajas, sino los efectos que pueda tener en sí y con los demás. Toma decisiones. Con base en las dos anteriores, de manera coherente, toma decisiones para resolver el problema de manera eficaz y asertiva. O sea, ya es como más pragmático, ya va como a la acción. Bueno, ese componente de esa capacidad pues fue tomado de las investigaciones que hizo la psicóloga estadounidense Diane Halpert, ¿sí? Entonces ella habla de los componentes del pensamiento crítico, de razonamiento, solución de problemas, toma de decisiones, metaconocimiento, y con base a eso fue que la FAO pues tomó las preguntas y la escala de valoración. Bueno, las pautas de crianza en niños y niñas adolescentes. Recordemos la sigla niños y niñas adolescentes, que les decía que la utiliza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces las preguntas que se realizan. ¿Cómo corrige a sus hijos cuando cometen errores? Entonces, con un pellizco que los castigo, privándolos de algo que les gusta, les grito, les hablo fuerte, les doy su buena palmada, no sé, hay que escuchar cómo ellos corrigen a los hijos. Esta semana realizaron alguna actividad divertida con los niños y niñas y adolescentes de la familia, o sea, fueron de paseo, hicieron una receta familiar, se pusieron a jugar todos, jugaron parqués, ¿qué hicieron? Usted abraza y besa a sus hijos. Hable con un niño de los niños y niñas y adolescentes y pregúntele cuándo fue la última vez que le contó un secreto, algo personal del papá o la mamá, o si en la semana recibió besos y abrazos de los padres. Bueno, esta pregunta pues es como difícil, ¿no? Porque si uno como extensionista, lo que ya habíamos hablado antes, que si usted no tiene una buena confianza con la familia, no le van a permitir hablar a solas, ¿cierto? Porque es que no nos conocen, pero si de pronto tenemos esa oportunidad de hablar con la esposa o con los hijos y de pedirles permiso, obviamente, a los padres, de que regalen un momentico para hacer unas preguntas, pues se puede obtener información valiosa, ¿no? Escala de valoración. Se cuida a los niños y niñas adolescentes, es una valoración. Se ama y demuestra el amor a los niños y niñas adolescentes. Se educa sobre la sexualidad a los niños y niñas adolescentes. Se escucha y se tiene en cuenta la opinión, se ayuda a resolver sus problemas, se corrige sin violencia, se dedica tiempo a jugar con ellos, se estimula el aprendizaje en el sistema educativo, se estimula otro tipo de aprendizaje con los niños y niñas adolescentes. Entonces, esto fue tomado pues del combinado de bienestar familiar. Bueno, lo otro que se va a evaluar es el tema de la violencia basada en género. Esto pues se es tomado de la ley 1257 de 2008, que son los protocolos de atención a víctimas del Ministerio de Salud y la Protección Social. Entonces, para la preparación previa para identificar los signos. Bueno, creo que hay una pregunta en el chat. No.
Entonces, ¿cuáles serían las preguntas? Primero, más que todo es por observación. Entonces, signos físicos de violencia contra la mujer del hogar. Entonces, si uno ve de pronto marcas de apretones en las manos, en los brazos, moretones, ¿sí? Entonces, de pronto, pues, hacer la observación. Hay que hacer aquí una claridad, ¿no? Tampoco es que nosotros vayamos a convertir como los que vamos a señalar, mire, esta familia le está pegando a los niños, le está pegando a la esposa y una vez vengamos con la policía y arresten al papá. No, para nada. O sea, vamos a hacer un puente, se va a hacer todo el proceso después de que de pronto podamos hacer como una identificación, porque lo que estamos haciendo es un diagnóstico, ¿no? Recuerden que es solamente un diagnóstico, ya de pronto traer capacitaciones, talleres, pero con los profesionales, ¿no? Porque si uno es agrónomo, pues dedíquese a hacer lo suyo. Si usted es veterinario, si usted es de salud ocupacional, si usted es de ingeniero de alimentos, si usted es un sacerdote, un párroco, hay que traer a las personas profesionales que se capacitaron y se desarrollaron profesionalmente para poder atender la situación. Entonces, ya después de que ellos adelanten unos talleres, unas charlas, bueno, su proceso de intervención, ya poder identificar realmente lo que está pasando. Pero no se conviertan en unos señaladores porque ahí sí vamos a dañar toda la confianza que podamos lograr con una comunidad y realmente no estamos para eso. Lo que buscamos es generar un desarrollo y mejoramiento de calidad de vida en el sector rural. Y de pronto pequemos por, no sé, errores en nuestra observación. De pronto somos muy subjetivos. De pronto tiene una señora un ojo morado y que le diga que se pegó con la puerta. Y nosotros dijimos, no, eso fue que el marido le pegó. Mire cómo ese señor es todo agresivo y altanero. Ese fue que le pegó, fijo le pegó. Y realmente sí se pegó con una puerta a la señora. O sea, de pronto sí fue eh, un accidente ocasional, fortuito que le pasó. Entonces, ser muy cuidadoso con esos señalamientos. Eso solamente es un diagnóstico que le va a permitir no ser puente con las entidades realmente encargadas. Escala de valoración: violencia física, riesgo de disminución de la integridad corporal, violencia psicológica, degradado, controla las acciones, comportamientos y creencias o decisiones a través de la intimidación, manipulación o amenazas. Digamos, uno está haciendo la entrevista con la familia y uno le pregunta a la esposa y uno ve que ya el marido la intimida con la mirada. No, es que usted no sabe. No, sabe que vayas a la cocina y traigan unos cintos porque usted no tiene ni idea de eso. O sea, uno ya ve que ya existe una violencia psicológica porque la está maltratando verbalmente o psicológicamente. Violencia sexual es muy difícil de poder identificarla en una entrevista. Ya sería de pronto que la señora lo buscara uno aparte y le contara, pues sería lo ideal. De pronto ya identificando que se está haciendo un trabajo para reconocer esas capacidades sociales y sea pronto el momento y le tenga confianza, pero en la entrevista creo que sea, o sea, que se pueda lograr identificar esto. Violencia patrimonial, o sea, cuando se amenaza con la parte de la retención de objetos, de la propiedad, etcétera. Violencia, abusos económicos, cuando se le quita el dinero a la esposa o al esposo, o se le quita el dinero que se ha ganado los hijos, se hace control abusivo de las finanzas, bueno, en fin. Esta parte es muy difícil de identificar y hay que tener muchísimo cuidado. Participación incidente de mujeres. Bueno, esta capacidad se puede identificar en todas las preguntas anteriores. Entonces, uno lo que se debe preguntar, no a la familia, sino usted mismo como extensionista y como facilitador en este proceso. ¿Las mujeres estuvieron activas en el desarrollo de la visita? O sea, participaron, hablaron, mostraron interés, ¿sí? Las mujeres fueron propositivas frente a cualquier situación que haya requerido cambios y toma de decisiones. O sea, las mujeres proponían cosas. Los hombres y mujeres del hogar se relacionaron de manera armónica durante la visita, o sea, fue agradable, hablaban en confianza, se veía la alegría de una bonita familia. Y uno lo que puede calificar es presentes, que simplemente asistieron a la actividad, activas, como las participantes que intervienen en los diálogos, apelan, opinan, aportan información, etcétera, o sea, muy dinámicas, y propositivas como las participantes que están en la capacidad de observar problemas, identificar y proponer alternativas de solución acertadas. O sea, ellos ya proponen cosas, en cambio las activas, pues,
sí participan, hablan, opinan, pero no proponen soluciones. Eso a veces se lo dejan al marido, ¿cierto? Entonces hay que reconocer esa escala de valoración. Bueno, eso es lo que se va a recolectar en ese instrumento, en esa encuesta. ¿Y qué nos va a permitir? Entonces, mire, como ejemplo, esto lo hicieron los de la FAO con la comunidad de Almaguer Cauca, del estudio de caso que hemos trabajado en la semana pasada. Y ahí lo que se identifica es lo siguiente. Las familias aumentaron la capacidad de autoestima en su escala alta entre la visita 1 y 2, pasando de 47 a un 51%. Entonces, mire, en esta primera visita, las que estaban acá en autoestima alta, después de que hicieron, me imagino que talleres y intervenciones y capacitaciones por los profesionales, se logró aumentar un poco, ¿cierto? Los que estaban en una autoestima baja, después de las intervenciones, antes por el contrario, disminuyó, o sea, fue como peor. Y las que estaban en una autoestima intermedia, pues sí aumentaron. Entonces eso nos permite monitorear o evaluar las actividades de intervención, las capacitaciones que se están dando para poder mejorar. Y hay que entender que estos procesos son sociales y son pues a largo plazo, ¿no? No se puede de la noche a la mañana de que después de una charlita, un taller, ya la autoestima de una familia se subió. Eso es un proceso continuo y que requiere bastante retroalimentación y apoyo. Por ejemplo, en la evaluación de la participación de las mujeres de La Vega, interesante, por ejemplo, los resultados de que las que eran propositivas, pues siguió en aumento después de las capacitaciones del plan de intervención durante las visitas. Las que eran activas también aumentaron y las que solamente estaban presentes, pues disminuyeron. O sea que ahí fue positivo de que cada vez más estaban participando y se estaban uniendo a este tipo de grupos. Evaluación de la participación de las mujeres, estas son de Almaguer, otra comunidad. Entonces las propositivas aumentaron muchísimo. Mire que acá los talleres y el plan de intervención en sí funcionó. Tocaría mirar quién fue el tallerista o el profesional que participó en los procesos, porque realmente las activas pues aumentaron de la visita 1 a la 2, después se mantuvo, y las presentes disminuyó, que pues se pasaron al tema de propositivas o activas. Para poder disminuir se tuvieron que pasar a otra valoración. Entonces, en Almaguer fue como mejor los resultados. Creo que hay alguna... En el tema de las pautas de crianza, entonces aquí vemos que se corrige sin violencia, se cuidan los niños, se demuestra amor, se estimula el aprendizaje en la escuela. O sea, muy bien como como crían a los niños en Almaguer. Se educa sobre la sexualidad poco, mire que los niveles son pocos en el tema sexual. Entonces, de pronto el plan de intervención, más adelante después de este diagnóstico, requiera capacitarlos en tema de educación sexual. En La Vega no ocurre lo mismo. En La Vega la educación sexual sí se habla con franqueza, no sé. Se estimula otro tipo de aprendizajes, se dedica tiempo a jugar. Bueno, acá vemos que en Almaguer y en La Vega se juega bastante con los niños, pero en Argelia sí poco. Ahí sí de pronto se requiere un plan de intervención priorizado con ellos, ¿sí? Entonces, des en cuenta de todo el potencial que se puede tener con un diagnóstico en tema de capacidades sociales y que realmente va a repercutir en el mejoramiento de calidad de vida de estas familias. Bueno, resultados, pues de esa encuesta, pues se puede generar un informe muy bien detallado, pues para poder analizar detenidamente y con calma, pues ese diagnóstico. Y como yo les decía, siempre hay que socializar esos resultados con las comunidades. Entonces, de pronto, después de que se haga ese trabajo, familia por familia, o sea, de finca por finca, de casa por casa, después citarlos a una charla donde están todos los participantes y contar los resultados, ¿sí? Obviamente, eh, protegiendo el anonimato, hablar de forma general,
para poder entender y que no de pronto no haya señalamientos con algún miembro de la familia o de la comunidad. ¿Listo? Bueno, estas diapositivas pues fueron tomadas de información de la FAO y pues adaptadas por mí, entonces pues es una forma de llevar el control y darles gracias por su atención. Entonces ahora me queda es explicarles pues la actividad para esta semana, aunque ya les he dado como los indicios de cómo se va a realizar. Antes de pasar a la explicación, ¿hay alguna pregunta? ¿O todo está claro? Buenas noches, sí, señor. Yo tenía una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿sí le escucho? Bueno, en relación a lo que su merced estaba explicando de las preguntas que se le hacían a la familia sobre la crianza de los niños, en esas preguntas van enfocadas solo a los padres, ¿verdad? Sí, algunas que solamente los padres, pero ahí se hace abierta a la familia a ver quién la quiere responder. Porque si se hace para una persona en especial, no podemos observar realmente si participan los niños, si participan las niñas, si participan las mujeres. Entonces se le hace como abierta para toda la familia. O sea, los ¿Sí? niños pueden estar presentes ahí en esas preguntas. Sí, sí, y deben estar presentes. ¿Sí? Ah, Pues en la FAO cuando hicimos la simulación, pues la idea es que cada pregunta se la hacíamos a cada uno. ¿Sí? ¿Usted cómo se ve hoy? Entonces, el papá, la esposa, los niños, o sea, de forma individual, ¿sí? Y pues fomentar mucho la participación, pero no solamente es a los padres, es a toda la familia. Vale. Y por último, por ejemplo, cuando en medio de esas preguntas se puede observar algún tipo de abuso físico, sexual, en este tipo de cosas ya se tiene con antelación, no sé, como las rutas estructuradas con la administración del municipio y los lugares donde se puede acudir por este tipo de violencias, o se empiezan a crear después de que se identifica el abuso, por medio de estas preguntas o el acercamiento a estas comunidades y familias. Muy buena esa pregunta. Recordemos en la primera clase, en la primera sesión, de que tenemos que conocer los actores que participan en el proceso de diagnóstico, ¿cierto? Están los actores internos, que es la comunidad, y actores externos, que pues es la entidad que representamos, entidades territoriales, ONG, en fin. Y como usted lo dice, tenemos ya que tener identificadas esas rutas. Si se hace un diagnóstico, no es porque se hace un diagnóstico para aislado, generalmente se hace un diagnóstico porque está encadenado a un proyecto de intervención. Y si se hace un diagnóstico de tipo de capacidades sociales, es porque ya viene un plan de intervención que ya tiene contemplado la componente, pues ya con los psicólogos, trabajadores sociales y con toda la ruta que se requiere. No sé si me haga entender. O sea, uno no va a hacer un diagnóstico y ya, se acabó el proceso, no. El diagnóstico hace parte de un plan de intervención. Entonces, primero viene el diagnóstico, después la planeación, después la ejecución, después el control y después la evaluación. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico que estamos haciendo ahora es la primera fase, pero si se hizo un diagnóstico es porque ya estaba concebido de que le estaba apuntando a un proyecto, a un plan de intervención. Aunque a veces el diagnóstico puede ser de forma generalizada y de acuerdo a lo que se encuentre, uno ya adecua el plan de intervención, porque también es otra posibilidad. Pero sí, como usted lo dice, lo ideal es tener ya pensado esa ruta. Y si no se tiene, pues ahí de pronto la flexibilidad para poderla encaminar a los fines que se desean. Sí, pero está muy interesante, sí. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces el taller. Bueno, para este taller, como material, se vamos a utilizar primero un caso. Vamos a utilizar el caso 1. Creo que para evitar confusiones voy a borrarles el caso 2 de la familia Flores Cabrera. Solamente vamos a utilizar el caso familia Ruiz González. Vamos a utilizar el formato, que es otro documento que está en Excel, que es el que les estoy mostrando.
¿sí? No es largo, o sea, no, creo que, bueno, por ahí lo debo tener. Bueno, yo después se lo subo a la plataforma. Les voy a explicar cómo es. Entonces, hay dos alternativas para poder realizar esta actividad. Una es que se la apliquemos a los miembros de nuestra familia, ¿sí? De pronto ustedes están guardando, pues por el tema de la pandemia, se están cuidando, están trabajando en la casa, no están saliendo, lo mismo pasa con sus hijos, con su esposa. Sus hijos también están haciendo, pues, no están asistiendo al colegio de forma presencial, sino a ser virtual. Entonces, pueden hacerlo con su grupo familiar y le aplican esta encuesta. O sea, ustedes van a hacer dos papeles, dos roles. Uno como encuestador y también si son padres de familia o madre de familia o hijo o hija, pues van a hacer los dos papeles, tanto como hijo como el entrevistador. La otra opción para hacer esta actividad, que ustedes de pronto tengan una comunidad real con la que estén trabajando y ustedes a una familia le apliquen este formulario. Entonces, solamente a una familia para hacer esta actividad, pues con fines andragógicos, ¿cierto? O pedagógicos, dependiendo de si ustedes son jóvenes, para que se familiaricen con el formulario y puedan entender toda la información que se puede recopilar para poder hacer un diagnóstico en cuanto a capacidades sociales. Entonces, y otra tercera, que, bueno, mentiras, otra tercera no. Esto de los casos de familia Ruiz González es para unas preguntas que hacen parte del taller, ¿sí? Vamos a ver si ahorita, ahora encuentro ese taller para poderles mostrar de una vez. O bueno, vamos a buscarlas de una vez. ¿Dónde es que está? Bueno, entonces dice, para esta actividad usted hará el papel de técnico social. Imagínese en el rol de un extensionista rural en donde valorará el componente social de una familia. Para este caso tomará como ejemplo su propio núcleo familiar, su hogar. Reúna a su familia y pídeles el favor que le colaboren por 30 minutos en esta actividad. Explíqueles que usted hará el papel de técnico social con el fin de realizar un diagnóstico de las capacidades sociales de la familia y que hará unas preguntas. Previamente estudie las preguntas a formular y prepare un planteamiento breve de un caso hipotético. ¿Se acuerdan que yo les dije que un problema dinamizador y que yo les di como ejemplo el tema de las vacunas, del proceso de vacunación? Ustedes invéntense en un problema diferente, algo que genere la forma en que ellos analizan los problemas. Es necesario para un de este instrumento. Una vez realizado el alistamiento de la actividad, convoca a su familia en un lugar cómodo, puede ser la sala, en el comedor o en el lugar donde se sientan cómodos, para comenzar con las preguntas que se relacionan más adelante. Nota, usted hará las veces de evaluador y también de integrante de la familia, ¿sí? Porque si de pronto la familia son de 3 personas y usted solamente asume el rol de facilitador, pues va a quedar esa entrevista como muy corta, ¿cierto? Entonces, hacer los dos papeles, como entrevistador y como integrante de la familia. Por lo tanto, también contestará las preguntas como técnico o como padre, madre, hijo o hija, según su caso. Las preguntas están dirigidas a toda la familia y tendrá que tener muy buena comunicación. Ahí ya está contestada la pregunta que me hacía. Están dirigidas a toda la familia. Y tendrá que tener una buena comunicación y habilidades sociales para que todos participen, sin que sea una obligación que todos los integrantes deban contestar a cada una de las preguntas. Puede ser que una persona no quiera contestar, pero entonces ya sabe, no contesta, entonces quiere decir que, bueno, que de pronto tiene baja participación y si es una mujer, peor, porque ya está demostrando que de pronto hay una intimidación o que
o que se siente con un nivel de confianza muy bajo y que no le permite participar, en fin. Puede ser que en alguna pregunta alguien no quiso responder. Bueno, evalúe las capacidades sociales de su familia diligenciando el archivo en Excel, formato de visita. Acá, estas son las preguntas que están en Excel, o sea, acá no tiene que contestarme nada. Simplemente se las volví a colocar. Acá de una vez ya pasa al formato de visita en Excel, ¿sí? Porque hay a veces confusión de los aprendices de que instructor, y entonces que estas preguntas, ¿qué hacemos con ellas? Entonces, básicamente es como para de pronto para facilitar la toma de apuntes, ¿no? Digamos que cómo se ve físicamente y se siente hoy, entonces decir, Andrés dijo que tal cosa, Pepito dijo que tal cosa, Juliana dijo que tal cosa, entonces como para que tengan ahí la facilidad de escribir y para que pueda ser más fácil diligenciar el formulario. ¿Cuál es la cualidad que fortaleció en las últimas semanas? De pronto hay que ustedes colocar la respuesta como generalizada. Hay aprendices que me han hecho ese taller y que colocan persona por persona qué me dijo. Pues excelente, ojalá que todos lo hicieran así. Pero algunos me dijeron más generalizada lo que observaron. Todos contestaron de una forma muy positiva, con altos niveles de confianza, pero fulanita me expresó de que tal cosa, o sea, ya como que generaliza, pero puntualiza lo que encontró como algo para destacar. Entonces ahí cada uno pues contesta, ellos hablan, porque es que en el formato en Excel solamente es cuantitativo, o sea, solamente son valores. Ahí no se escribe nada, simplemente es como trasladar lo que observó, ¿sí? Pero entonces para el taller, pues acá también colocarme lo que ustedes observan. Bueno, esas preguntas pues ya las analizamos en la presentación, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta el estudio de casos, ¿se acuerda que les mostré este estudio de casos de la familia González? Entonces, de acuerdo a esta lectura, me van a contestar esa pregunta. Teniendo en cuenta el estudio de casos, reflexione por un momento las posibles actitudes de sus personajes. El padre, la madre, los dos hijos y la hija. Cierre sus ojos y haga un dramatizado mental. O sea, imagínense cómo ellos actuarían de acuerdo a esa situación del estudio de casos. Imagínense también los diálogos que se podrían actuar entre la familia y el extensionista agropecuario. Una vez realizado esta representación mental, mire que solamente es aquí en su cabeza cómo se imagina cómo se desenvuelve la situación. Y de puesto en los zapatos de cada uno, conteste las siguientes preguntas asumiendo los personajes de la familia rural. Por ejemplo, una de las preguntas, ¿cómo se ve físicamente y se siente hoy? Haciendo mi representación mental del estudio de casos en donde toda la familia tiene una autoestima baja, pensaría que el padre diría, me veo bien, cada vez más viejo o menos o con menos plata. Que cómo me siento, normal, ahí luchando para mantener la familia. La madre y la hija no dirían nada, tal como lo dice el estudio de casos, apenas reciben la visita. Me imagino diciendo a los hijos, me veo más grande, me veo bien, normal, o a la pregunta, ¿cómo me siento hoy? Pensaría que contestarían, pues bien, trabajando, luchando como dice mi papá. Este es un ejemplo de las reflexiones que debería hacer, dar respuesta a cada una de las siguientes preguntas. ¿Sí? Entonces, usted lee el estudio de casos, ¿cierto? Ahí está como escrito la personalidad de la familia Ruiz González. Y de acuerdo a esa personalidad que usted pudo interpretar, ¿cómo cree que contestarían a estas preguntas? ¿Sí? Listo, esa es la actividad. Solamente me falta explicar el tema del formato. Entonces, uno marca, recuerden que estos instrumentos sirven para que sea de forma evaluativa, o sea, periódica, para mirar cómo evolucionan los talleres y los procesos de intervención. Entonces, acá marcaríamos visita número 1, evaluación número 1. Acá, por ejemplo, si es la primera familia que vamos a evaluar, ¿sí? Municipio, digamos que a municipio Piedecuesta. El técnico social, que es la persona que va a hacer la evaluación, entonces colocan su nombre. Entonces el técnico social en este caso sería yo, Samir Reyes Gómez.
Acá, eso significa Centro de Desarrollo. Espera que me acuerdo cómo es que es la sigla que ellos utilizan. Pero esto no es obligatorio. Centro Demostrativo de Capacitación. Entonces, la FAO tiene la costumbre de organizar las comunidades por centros de capacitación, o sea, como una división. Pero puede aquí cambiar esto por comunidad. Sí, comunidad. Comunidad, entonces, la de origen, pues si es la misma comunidad, coincide con la misma vereda, pues podemos repetir, ¿no? El bore. ¿Por qué? Porque a veces que unidades, porque de pronto ahí está el bore bajo, ¿sí? Porque, por ejemplo, por cada familia que digamos que se gaste 1 hora, 2 horas, y que cada familia, ustedes saben que no están pegaditas la una a la otra, sino que toca recorrer distancias. Entonces yo creo que por bien que uno le vaya, haga 3 visitas en la mañana y 3 visitas en la tarde. Y si la comunidad la componen unas 60 familias, pues va a ser difícil. Entonces, acá inicio el día en que inicia el proceso de evaluación, de aplicación de las encuestas, y acá el día en que va a terminar. Para el trabajo, pues, pedagógico, esta día, el que comienza en la actividad y la fecha final, pues, puede ser hipotética o puede ser el mismo día que la aplica, no pasa nada. Bueno, acá colocan los nombres de los integrantes. Por ejemplo, yo voy a hacer la entrevista acá a mi familia, entonces acá colocamos los datos. Si de pronto usted no quiere colocarme datos, de pronto por temas de confidencialidad, pues puede colocar nombres hipotéticos, ¿sí? Errónea, porque de pronto esta información pues no es relevante y de pronto sí se puede prestar para malos entendidos, entonces puede ser información ficticia, ¿sí? Lo que no puede ser ficticia es el tema de las respuestas que dan, ¿sí? Que sería pues lo interesante a evaluar. Centro Administrativo de Capacitación, entonces el bore alto. Es la comunidad con la que se va a trabajar, con la que pertenece, y acá empezamos a evaluar. Entonces yo les había mostrado que hay unas preguntas para autoestima y que usted tiene, ¿cierto? A, que significa, para los que no recuerdan y que no quieran volver a las diapositivas para poder saber qué es A, B y AI, acá al lado hay una pestaña en este libro de Excel, hay una hoja que se llama formato imprimir, y acá están las interpretaciones. Entonces, por ejemplo, autoestima alta es A, autoestima baja es AB y autoestima intermedia AI, ¿sí? Y acá está la explicación y acá están las preguntas que debe hacer. Entonces, por ejemplo, Sammy Reyes tiene, digamos que una autoestima baja, AB, ¿sí? De confianza, confianza es alta confianza AC, baja confianza BC y desconfianza una D. Entonces acá Samir tiene un nivel de desconfianza. Pensamiento crítico, entonces colocamos una R. Recordemos la escala. Dice que planteamiento de caso, pensamiento crítico es razonamiento, la R, solución de problemas SP y toma de decisiones TD. Razonamiento identifica el problema, sus causas, consecuencias, entonces digamos que él es una R. Se cuida a los niños y niñas, no sé cómo se evalúa. Si se cuida a los niños, se cuida, se llama. Ahí ya se coloca con una X. Si se cuida a los niños, si se ama y se muestra, se marca con una X. Se educa sobre la sexualidad, se marca con una X. En fin, se va marcando en este aspecto, con escala, sino con si realmente se efectúa.
Se escucha y se tiene en cuenta la opinión de las niñas y niños y niñas adolescentes, se escucha y se resuelve la problemática, se recoge a los niños sin violencia, se dedica el tiempo para jugar con ellos, entonces va marcando los que ellos digan que se realiza o que usted observa que se realiza, se estimula el aprendizaje en el sistema educativo de los niños, se estimula otro tipo de aprendizaje de los niños, o no aplica, NA, o sea, si de pronto la familia no tiene niños, ni niñas, ni adolescentes, pues entonces colocan no aplica, y pues obviamente si colocan acá la X, pues las demás deberán estar vacías. Pautas de crianza negativas, entonces si usted ve maltrato, pues colocará una X. Acá no hay valoraciones, recuerde, simplemente es marcar con una X y se observa o se presenta. Género, por ejemplo, si acá, pues Samir Reyes es el padre de familia, ¿sí? Ah, me estaba equivocando. Acá estamos analizando a Samir, perdón, a la esposa, ¿sí? Y el técnico es Samir Reyes. Entonces estamos analizando a la esposa. Entonces, marcar niño, niña, mujeres, hombre. Entonces sería una mujer. Esto es para la primera visita, ¿sí? Estas columnas no las llenan todavía. Género no aplica. Acá talleres, bueno, como ustedes todavía no van a hacer talleres, porque como esto es algo consecutivo, si se hacen varias evaluaciones, después de un taller, digamos que se hizo un, pues la FAO tiene unas siglas, ¿sí? Digamos que ustedes no tienen siglas, sino tienen nombres, digamos que se aplicó el taller ¿de qué? De sexualidad. Pues colocar el nombre del taller que se efectuó, ¿sí? Descripción del taller y por último le piden cuánto fue que participaron las mujeres. O sea, si estamos evaluando a esta persona, a la esposa, entonces decir cuánto participó A, C, P y A, N, A. Entonces acá activas, activa, propositiva y armónica. Activa, propositiva y armónica. Activa, propositiva y armónica. Entonces, si ella fue participativa, entonces le colocarán una P, ¿cierto? Si fue activa, entonces colocarían una AC. Si fue la de armónica, que es lo que dice acá, IA, armónica. Una interacción armónica. Entonces colocarán IA. O no aplica, digamos que no había mujeres, que digamos la familia solamente lo componen hombres. ¿Sí? Y la observación general, o sea, de pronto cosas que no están acá dentro de los ítems acá que se requieren en el formulario, pero que usted de pronto quiera anotar como algo adicional. Acá me estaba equivocando en una cosa, y es en el tema de, ya que aquí es para la primera visita, no. Aquí lo que significa la BF es la de violencia física, violencia física. Entonces, en violencia física, marque un 1 donde aplique. Entonces, si la violencia física la observó en las niñas, pues marcará acá un 1. Si también la observó en las mujeres, pues marque un 1. Si la vio en los hombres, marque en un 1. ¿Sí? O sea, le colocan un 1 donde aplique, donde se observó esa violencia. ¿Sí? Acá, la BP es la violencia psicológica. BP, violencia psicológica. Entonces, si la observó que se la está aplicando a las niñas, niños, mujeres o hombres, pues le colocó un 1 donde vea que fue donde se observó ese tipo de maltrato de violencia psicológica. Si hay una violencia sexual, BS, que es violencia sexual,
que no se puede ver bien. Violencia sexual en marca donde usted la observó con un 1. Y si hay violencia E o BP, que sería violencia patrimonial, patrimonial o violencia económica, la aplica donde observa, si es en los hombres o en las mujeres. Género. Y si hay violencia de género, pues marque un 1 si aplica. ¿Sí? Pues ahí sí aplica, si solamente se ve que se afecta al hombre o a la mujer, pues ahí tendría que colocarse una X. Lo de los talleres es opcional, si quieren no lo coloquen porque no se han hecho ningún taller, porque esta es la primera evaluación, pero se supone que si esto es algo que se busca sea periódico y evaluativo, acumulativo, pues tendríamos que colocar acá qué talleres se han hecho para poder entender si hay mejoras. Porque si no se hace ningún plan de intervención, pues no tiene el hecho de que esto se haga periódico, ¿cierto? Porque para pensar de que la familia cambie por sí sola sin ningún tipo de intervención, no tiene sentido. Participación de mujeres y la parte final. Entonces, pues este es lo que se tiene que entregar. Entonces, si su familia está compuesto, digamos, María y también Mariana, y aquí está también yo, que también como extensionista debo involucrarme, pues colocamos acá los nombres. Entonces sería una familia por 3 personas y le hago todo el proceso de evaluación para que se familiaricen con el formato. Mira que a mí ya se me había olvidado qué significaba la BF y BP, y eso que yo lo he realizado varias veces. Entonces siempre es bueno que volvamos a repasar los formularios para cuando estemos con la familia no tener equivocaciones. Adicionalmente, este formulario que me tienen que enviar como evidencia, entonces recuerde el taller, la actividad, que es la de ustedes, su familia, cómo contesta estas preguntas, cómo se ve físicamente, y se recuerda que lo puede hacer de forma general o lo puede hacer por cada una de las personas, es decir, Mariana dijo que esto, Marisol dijo que tal esto, Samir Reyes dijo que tal esto, lo pueden hacer de esa manera, ¿sí? O lo pueden hacer de forma general, pueden decir, mi hermanito menor piensa que esto y esto y esto es el que se ve con de pronto mayores niveles de desconfianza o tal cosa, entonces también lo pueden hacer de forma, ¿listo? Lo importante es pues que contesten todas estas preguntas. Bueno, eso es toda la actividad de esta semana. Preguntas, ahora sí, las 8:10, casi cumplo la palabra de terminar a las 8, pero bueno, se me alargó la explicación. Preguntas, inquietudes de esta actividad, Las, de esta semana. las, pregun- las preguntas del Word se responden en el Excel, ¿verdad? Mire, el Excel solamente nos da la posibilidad de colocar A, B, D, R, ¿cierto? De marcar con, ay, aquí me había equivocado, no es, aquí es con un 1, dice pautas de crianza, marque con 1, entonces acá solamente nos da la opción para marcar las escalas A, B, D, sí, con letras, acá con números, sí, no me permite colocar nada de palabras, entonces, como evidencia, este formato en Excel, con esta calificación valorativa, y adicional, las que están en Word, sí me las escriben de forma redactada, ¿sí? Usted ahora sí ves a sus hijos, entonces pueden colocar, Samir dijo que sí es frecuente los abrazos, ¿sí? Entonces, adicional, la parte evaluativa de Excel, también llenarme el Word de forma ya escrita, ¿sí? Redactada, las preguntas. Y adicionalmente, no olviden de llenar estas preguntas que es con el estudio de casos. ¿Listo? No sé si ya queda clara la actividad o todavía hay dudas. Sí, señor, o sea, como en el Excel no hay una parte para observaciones, entonces es como la parte del Word. Es una pequeñita parte para poder redactar, pero es muy pequeña, o sea, no,
no es como muy lo ideal para uno colocar todas las respuestas de toda la familia. Es más que todo la observación general. Por ejemplo, puede ser observación general, ya no hablando como una evidencia para este curso, sino como algo ya para la vida práctica y profesional de usted. Esta familia merece atención con un trabajo psicológico o con un trabajo por parte de talleres con profesionales en temas de violencia de género, algo así. Ya como de la conclusión que se le puede dar a esa familia para tener más fácil la anotación, ¿sí? Y esto básicamente puede servir para un informe, para mejorar su análisis en cuanto al trabajo que se hacen con las familias, ¿sí? Pero realmente lo que de forma de estadística que ustedes lo vieron en lo que les mostré en las presentaciones que se ven, es unas gráficas, ¿no? Unas gráficas que anotar en la parte escrita le va a servir para de pronto mejorar esa redacción de esos informes, ¿sí? Que de pronto más detallado que nos puedan pedir. Sí. Pero en compra resumen, para esta solamente es colocar los nombres de las personas y acá marcar que solamente tiene como objetivo que se esta opción, esta otra que es con la finalidad que se con las posibles respuestas que le van a dar una que tiene como el objetivo de que ya se metan en el cuento de lo que pasa en una comunidad rural, de lo que se pueden encontrar de forma adversa a lo que uno de pronto piensa de que todo se va a dar de la mejor manera armónica, ¿no? Entonces también cómo se puede desenvolverse una situación con de pronto agresivas o toscas en su tratar. ¿Listo? Vuelvo a concluir. El Excel, el Word, dándole respuestas de la familia, que puede ser de forma general o específica, y por último, el estudio de casos. No sé si duda, inquietud acerca de la actividad para esta semana. Solo una pregunta en relación al informe que se hace. En estos informes, ¿tienen algún espacio para que se firme? ¿Siempre se firma por el profesional que hace el informe o también la familia tiene que firmarlo? Tienen que firmarlo. Por acá al final, no. Vamos a ver si al final del foro pareciera que tampoco. El Ministerio de Prosperidad Social y que está utilizando actualmente. Y pues no le dio firma, pero no sé si y que ustedes de pronto requieran que se requiere la firma de los participantes, pues podría ser una opción, ¿no? Aunque eso de que genere desconfianza, el hecho de hacer unas preguntas y hacerlo firmar, en la gente, pues las comunidades rurales son muy desconfiadas con el tema de las firmas y entonces de pronto si la firma no amerita ningún grado de importancia para el proceso, pues de pronto omitirla, ¿no? Eso sí ya es como cada entidad lo quiera realizar. Bueno, ¿alguna otra inquietud, duda? Bueno, quiero aprovechar pues para recordarles las evidencias. Está primero el foro, los dioses deben estar locos. Está la del mapa parlante y está la de esta semana,
el instrumento de capacidades sociales. Hasta ahora llevamos 3 actividades. Los que todavía no han enviado, pues todavía están a tiempo de hacerlo. Recuerden que yo recibiré evidencias hasta el último día del curso, ¿sí? Entonces todavía están a tiempo y pues aprovechen los videos, están las grabaciones para que también se puedan poner al día. Entonces no sé si no hay otra duda, inquietud, podemos ya podernos despedir y dar terminada la sesión. Y agradecerle pues por su participación y su asistencia el día de hoy. Chavos, en cuanto, si, ¿cómo les pareció este instrumento? ¿Si vale la pena? ¿Qué piensan de que realmente nosotros que de pronto tengamos unas profesiones, unos perfiles profesionales diferentes, podamos aplicar más dado para el área de psicología? ¿Qué piensan del argumento de que nosotros seamos los puentes para las entidades? ¿Qué se les ocurre acerca de este instrumento diagnóstico? ¿Sí le ven la importancia o qué piensan? Profe, pues, o sea, sí, sí, claro, tiene muchísima importancia porque yo considero que, o sea, todo lo que tenga que ver con acercarse asertivamente a la comunidad sirve. O sea, en cualquier ámbito, en cualquier área del conocimiento, seamos del profesional de la profesión que seamos, siempre acercarnos a la comunidad de manera asertiva nos da una ganancia muy grande. Entonces, sí, todas las herramientas sirven. Ajá. Ya ves, además uno piensa que siempre el problema de la parte rural es temas productivos, de temas de cultivo, de ser más eficiente, de producir más, de tener plantas sanas, de tener animales sanos, y no, a veces la debilidad de una comunidad puede ser en la parte social. Entonces nosotros, pues, somos los llamados a poder ser el puente y canalizar y generar esos planes de intervención en esas áreas que están tan descuidadas y que de pronto puede ser ahí el gran problema de la parte rural en nuestro país, ¿sí? De que hay tantas ayudas en la parte productiva, pero no hay nada que fortalezca las capacidades sociales. Bueno, entonces, si no hay otro comentario, entonces ya se pueden despedir y nos veremos entonces, si Dios quiere, el próximo lunes. El lunes 26 de julio sería nuestra cuarto encuentro sincrónico. ¿Listo? Entonces, Listo, desearles profe, una feliz gracias. noche, que descansen, que tengan un feliz festivo. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, feliz noche. Gracias, feliz noche. Chao, feliz noche.